Capítulo 1. ¿Qué estabas esperando? Nunca pensé que sería así, dijo María. Ella se veía completamente exhausta y derrotada. Samuel solo observaba con enojo. Él no quería estar hablando conmigo de su matrimonio con María. De hecho, para decir la verdad, él no quería estar casado con María. Ya estaba cansado. 15 años, ¿y esto es lo que tengo? María rehusaba responder, se sentó y se puso a llorar. Mira lo que mi duro trabajo te da. Nadie que conozcas vive en una casa como la nuestra. Nadie que tú conozcas tiene las cosas que yo te he provisto. Nadie ha tenido las maravillosas experiencias alrededor del mundo que yo te he dado. Pero no, nunca es suficiente. María, estoy cansado de tus constantes quejas. Estoy cansado de la crítica diaria. Ya no quiero hacer esto más. Ni creo que tú lo quieras tampoco, dijo Samuel mientras su voz se apagaba. Miré a Samuel y a María y supe que no siempre había sido así. Yo me he sentado con muchas parejas mientras estaban en el proceso de considerar casarse, lo cual ha sido frecuentemente una experiencia un poco frustrante para mí. No me he frustrado porque ellos estuvieran locamente enamorados. Yo creo que es maravilloso cuando un hombre y una mujer se aman el uno al otro. Entiendo que por la ansiedad del romance se les hace difícil concentrarse en el trabajo de preparación que hay que hacer. Nada de esto me ha frustrado. Pienso que el profundo afecto mutuo es una cosa hermosa. Es esto lo que me frustra una y otra vez. Las expectativas irreales. Allí está, lo dije. Estoy convencido que es más usual que inusual para las parejas casarse con expectativas imaginarias. Una y otra vez me he sentado con parejas que simplemente no parecen tomar en serio las cosas importantes que la Biblia tiene que decir sobre lo que cada matrimonio encontrará en el aquí y ahora. Las expectativas irreales siempre llevan al desengaño. Tú sabes que esto es verdad si alguna vez has visto una página de vacaciones en Internet. Ningún sitio de vacaciones luce tan hermoso ni funciona tan bien en la realidad como lo hace en su página de promoción en Internet. Inevitablemente terminas desilusionado porque comenzaste con expectativas no realistas. Nosotros llevamos a nuestra familia de vacaciones a Disney. Miramos la hermosa literatura de Disney, pero no nos dijeron que estaríamos parados bajo el sol abrasador por 90 minutos con 40 grados de calor y 200% de humedad para subir a un juego que duraría 33 segundos. Mi hijo, que al momento era solo un pequeño muchacho, vio un juego al que quería subir. Caminamos por lo que parecía una eternidad y al fin encontramos el extremo de la línea. Estuvimos tanto tiempo en la línea que mi hijo y yo tuvimos esta conversación. Papá, ¿por qué estamos parados aquí? Yo le dije, hay un juego al final de esta línea. Él dijo con una mirada de completo cansancio, ¿y qué juego es? Habíamos estado en la línea tanto tiempo que se le había olvidado por qué estábamos parados ahí. Las expectativas irreales siempre llevan al desengaño. Usando la Biblia bíblicamente. Parte del problema es la manera en que usamos la escritura. Erróneamente tratamos la Biblia como si estuviese calificada por tema. Tú sabes, el mejor compendio del mundo sobre los problemas humanos y las soluciones divinas. De modo que cuando pensamos en el matrimonio, juntamos todos los pasajes sobre matrimonio. Pero la Biblia no es una enciclopedia, es una historia, la gran historia del origen al destino de la redención. De hecho, es más que una historia. Es una historia teológicamente anotada. Es una historia con las notas de Dios. Esto significa que no podemos entender lo que la Biblia dice sobre el matrimonio si solo miramos los pasajes que hablan del matrimonio, porque hay una vasta cantidad de información bíblica sobre el matrimonio que no se encuentra en los pasajes matrimoniales. De hecho, podríamos argumentar que en el grado en el que cada porción de la Biblia nos hable de Dios, de nosotros, de la vida en este mundo y de la naturaleza del conflicto humano y la solución divina,
En ese grado, cada pasaje de la Biblia es un pasaje matrimonial. Cada pasaje nos imparte una perspectiva que es vital para un entendimiento apropiado de los pasajes que hablan directamente sobre el matrimonio. Y cada pasaje nos dice lo que deberíamos esperar mientras tratamos con la totalidad de las relaciones matrimoniales. Uno de nuestros problemas es que no hemos usado la Biblia bíblicamente, y esto nos ha puesto en posición para sorpresa que no deberíamos haber tenido. Por favor, no arruines esto. Pero las expectativas irreales tienen otra fuente. Es casi como si el potencial del esposo y la esposa fuesen motivados a no oír la verdad sobre lo que inevitablemente enfrentarán, porque no quieren que nada arruine el irreprimible sentimiento que los ha dejado en un virtual delirio romántico. Ahora, nuevamente quiero decir que yo pienso que el sentimiento profundo y mutuo es una cosa hermosa, pero no debemos dejar que nos mueva a negar la realidad. Esa dinámica es como lo que te sucede cuando estás comiendo una exquisita comida de pescado bien frito y papitas, seguidas por un postre delicioso de torta de chocolate y helado. Tú simplemente no quieres considerar lo que esa comida le está haciendo a tu corazón y a tu cintura. No quieres hablar de calorías y colesterol. No estás motivado a considerar el contenido graso y de azúcar. No. Tú quieres saborear cada deliciosa mordida. Quieres comerte todo el pescado y las papas fritas que puedas mientras aún están calientes y doraditas. Y no importa cuán lleno estés, planeas comerte un buen pedazo de esa torta doble de chocolate cremoso de 4 pisos. Como ves, en medio del poder del romance prematrimonial, es muy difícil que quieras mirar honesta y estrechamente a la realidad. Es decir, a esas cosas que toda pareja enfrentará algún día de alguna manera. Tienes miedo que bajo el fuego de la luz de la verdad tus sentimientos se evaporen. Temes que algo va a arruinar el deleite de lo que estás experimentando al momento. Lo que estás experimentando es una de las cosas más poderosas que un ser humano puede experimentar. El amor es convincente, motivador, intoxicante. Puede controlar tu mente y tus emociones. Tú te sientas con la persona que amas, consideras tu matrimonio por venir y quieres que lo que estás sintiendo y experimentando dure para siempre. Y no vas a hacer nada que lo arruine. He aquí cómo suele operar. Ustedes están enamorados y convencidos de que el amor que ahora sienten los sacará adelante frente a lo que deban enfrentar. Simplemente no quieren analizar las potenciales dificultades, no quieren considerar lo que podría suceder, no quieren dejar que el futuro se meta en lo que están experimentando ahora. Su capacidad de concentrarse es corta, están enamorados y eso les gusta, y no van a dejar que nada se les interponga en el camino. Se miran el uno al otro con ojos vidriosos y están seguros que el poderoso amor que sienten los sacará adelante de lo que sea. No sienten que tengan mucho que temer. Están seguros que poca gente ha sentido el amor que ustedes sienten. Saben que otras parejas tienen problemas, pero están convencidos que ustedes son diferentes. Están seguros que ellos no pueden haber sentido lo que ustedes sienten. Ustedes están enamorados y están seguros de que todo saldrá bien. Simplemente no están interesados en ser realistas. Entre el ahora y el aún no. Hay una manera que los teólogos tienen de pensar sobre la vida en el aquí y en el ahora que resulta muy útil y puede impartirnos expectativas realistas. Todo lo que hacemos y decimos, todo a lo que nos comprometemos y toda situación, lugar y relaciones que experimentamos es experimentada en el ahora y el todavía no. Tú nunca comprenderás las cosas que enfrentas diariamente hasta que entiendas que vives en el medio. Todo en tu vida es conformado por lo que es el medio. Tal vez estás pensando, Paul, no sé de qué estás hablando. Permíteme explicarlo. Saber que estás viviendo entre el ahora y el todavía no te dice dónde estás localizado en la historia redentora de Dios. Atiéndeme. Esto es intensamente práctico. Dios ya nos ha dado su palabra como nuestra guía.
Ya ha enviado a su Hijo a morir, vivir, resucitar por nuestra salvación. Ya nos ha dado su Espíritu para que viva en nosotros, pero el mundo aún no ha sido restaurado. El pecado no ha sido aún completamente erradicado. Nosotros no hemos sido aún conformados a la imagen perfecta de Jesús. El sufrimiento, la tristeza y la muerte aún no han dejado de existir. Es difícil vivir en el medio, pero es aquí exactamente donde vivimos. Aún vivimos en un mundo triste y terriblemente quebrantado. Tu matrimonio no escapará de ese quebrantamiento. Vivimos con gente con defectos. Tu matrimonio no estará protegido de esos defectos. Cuando comienzas a desenvolver lo que realmente es el ahora y el todavía no, ganas perspectivas que son enormemente útiles para entender las cosas que necesitas enfrentar si quieres un matrimonio completo y sano a los ojos de Dios. Espontaneidad preparada. Tú y yo nunca sabemos con seguridad lo que ha de venir. Piensa en ello. Tu vida no ha sido conforme a lo que planeaste. Tú no podrías haber escrito sobre tu situación presente 20 años atrás. La semana pasada no salió de acuerdo a tu plan y hoy no será como lo planeaste. Tu vida está bajo el sabio y soberano plan de otro. Esto significa que cada día enfrentas lo inesperado con cosas que tú no planeabas. Esto también es cierto sobre tu matrimonio. Los problemas que surgen tienen un enorme impacto en ti y en tu esposa. La enfermedad y el pecado se atraviesan en el camino de lo que tú pensabas que estarían compartiendo juntos. Todo matrimonio tiene que enfrentar lo inesperado, pero lidiar con lo inesperado no significa que tienes que estar sin preparación. Este libro se trata precisamente sobre el principio de la espontaneidad preparada. Sé que esto suena como una contradicción, pero no lo es. Puede ser que estés preparado para cosas que aún no sabes que vas a enfrentar. Puedes estar listo para cosas que no tienes idea que se atravesarán en tu camino. De hecho, estoy seguro que esta es una de las principales funciones de la escritura. Nos capacita para estar preparados para decidir, pensar, desear, actuar y hablar bien en un mundo en el cual nosotros no somos soberanos. Esto funciona así. Si hemos digerido lo que la Biblia dice sobre Dios, nosotros, la Biblia, el pecado y el mundo alrededor, estamos listos para lidiar espontáneamente con cosas que no sabíamos que tendríamos que enfrentar. Una y otra vez me he sentado con parejas sorprendidas por lo que tienen que enfrentar. Pero cuando les doy la oportunidad de contar su historia, me impresiona encontrar de nuevo que las cosas que están enfrentando son la clase de cosas que la Biblia predice que gente con defectos en un mundo caído enfrentará. Es perturbador cuando me siento con una esposa que está estremecida porque su esposo es un pecador, o con un esposo que no estaba preparado para el hecho de que su esposa es tentada a ser egoísta. Más parejas de las que puedo nombrar se sorprenden de que su matrimonio necesite ser rescatado regularmente por la gracia. Y por no tomar la Biblia seriamente se quedaron cortos en el momento cuando las ruedas comienzan a girar en el camino de la vida diaria, donde la gracia es su única esperanza. No es solo la predicción de los problemas potenciales lo que la gente no ha tomado seriamente, sino también el mensaje de la provisión prometida. La espontaneidad preparada no se trata solo de saber lo que vas a enfrentar y por ello estar listo para enfrentarlo. Es también saber lo que te ha sido dado para que puedas enfrentarlo con esperanza y coraje práctico. Este libro desplegará ante ti un estilo de vida de preparación que toma seriamente las perspectivas sabias y vivificantes de la palabra de Dios. Estas perspectivas sabias te harán vivir preparado aun cuando el control no esté en tu mano y en realidad no sepas qué es lo que hay para tu matrimonio al doblar la esquina. Puedes esperar lo esperado. Jaime se enfermó y tuvo que abandonar su búsqueda por ascender en la escalera empresarial. Esto trajo una tensión en su matrimonio con Jenny, que él nunca pudo haber anticipado. Braulio y Sara se volvieron tan ocupados que dejaron de comunicarse como debían, y su relación pagó el precio.
Bruno luchó con un pecado secreto por años y cuando Elisa lo descubrió, casi terminó con su matrimonio. Lidia y Francisco parecían estar siempre en una batalla por el control de su relación. Era cansador ser parte de ese matrimonio. Alfredo y Susana nunca parecían estar en el mismo lugar espiritualmente. Jorge y Susana tenían un infeccioso afecto el uno por el otro, pero sus dificultades financieras trajeron mucha tensión a su matrimonio. La madre de Julia le impedía a tan repetidas guerras de lealtad que causaban muchos conflictos entre ella y Carlos. Hay dos observaciones que hacer acerca de estos matrimonios. Primero, ninguno era un mal matrimonio. Nadie estaba abandonándolo. Nadie había sido infiel aún. No había abuso o violencia, pero ninguno estaba experimentando lo que Dios tuvo en mente cuando los unía al principio. Y todos ellos estaban sorprendidos de lo que tenían que enfrentar como parejas. Segundo, todo lo que cada pareja enfrentaba estaba predicho por mandato, principio o perspectiva en la Biblia. Estas parejas deberían haber esperado lo esperado, y si se hubiesen allegado a la Biblia como una maravillosa ventana a su matrimonio, habrían sabido qué esperar y no se habrían sorprendido de que se pusiera en su camino. Así que, ¿cuáles son las perspectivas sabias esenciales en la Escritura que nos capacitan para tener expectativas realistas para nuestro matrimonio? Número 1. Estás desarrollando tu matrimonio en un mundo caído. Samuel no podía creer que había sido despedido después de tantos años. Julia luchaba con el pensamiento de tener que vivir con un hombre con una enfermedad crónica. Job nunca se imaginó que tendría que lidiar con las cosas que estaba enfrentando con su hijo. María se sentía como una prisionera en la casa que amaba, localizada en un vecindario que se había arruinado. Jenny luchaba con las reacciones que había tenido por su matrimonio multirracial. Juan se preguntaba frecuentemente por qué la vida tenía que ser tan dura. Todos enfrentamos lo mismo. Nuestros matrimonios viven en medio de un mundo que no funciona como Dios lo quiso. Por algún motivo, de alguna manera, tu matrimonio es alcanzado diariamente por la ruptura de este mundo. Tal vez simplemente tiene que ver con la necesidad de vivir con los inconvenientes menores de este mundo roto, o quizás estás enfrentando asuntos graves que han alterado el curso de tu vida y tu matrimonio. Pero una cosa es segura, no escaparás del medio ambiente en el cual Dios ha escogido que vivas. No es un accidente que estés conduciendo tu matrimonio en este mundo quebrantado. Nada de esto es destino, casualidad o suerte. Todo es parte del plan redentor de Dios. Hechos 17 dice que Él determina el lugar exacto donde tú vives y el tiempo exacto de tu vida. Él conoce dónde vives y no le sorprende lo que estás enfrentando, aunque enfrentes cosas que no tienen sentido para ti. Hay sentido y propósito para todo lo que te sucede. Estoy seguro que entender tu mundo caído y el propósito de Dios para sostenerte en él es fundamental para edificar un matrimonio de unidad, entendimiento y amor. No hay mejor ventana para lo que enfrentamos en el aquí y ahora de este mundo que las palabras descriptivas que la Biblia usa en 1 Pedro 1, del 3 al 7. Afligido, pruebas y sometido a prueba. Estas palabras deberían hacer que nos detengamos. De todas las palabras descriptivas que Pedro tiene a su disposición para describir lo que Dios está haciendo en nosotros a través del medio ambiente en el cual vivimos, es muy significativo que él use estas tres palabras. Cada una es instructiva e interpretativa. Primero, tú no escaparás de las aflicciones de la vida en este mundo caído. Esas aflicciones pueden ser un dolor momentáneo o un momento significativo de pérdida. El punto es que en el camino la aflicción nos tocará a todos, ya sea en maneras pequeñas o significativas. Segundo, todos enfrentamos pruebas. Sufriremos cosas que nunca habíamos planeado ni puesto en nuestra agenda. Nos afligiremos porque enfrentaremos dificultades que no anticipamos ni planeamos. La palabra final nos trae el retrato completo de la vida en este mundo caído. La frase sometido a prueba
no significa prueba como en un examen, significa templado o refinado. Con esta expresión, sometido a prueba, Dios te dice una de las cosas más significativas que entenderás acerca de tu matrimonio en el aquí y ahora. Dios decidió dejarte en este mundo caído para vivir, amar y trabajar, porque Él se propone usar las dificultades que enfrentes para hacer en ti algo que no podría ser hecho de ninguna otra manera. La mayoría de nosotros tiene un paradigma personal de la felicidad. Ahora, no es malo querer ser feliz, no está mal luchar por la felicidad matrimonial. Dios te ha dado la capacidad de disfrutar y ha puesto cosas maravillosas a tu alrededor para que las disfrutes. El problema no es que esto sea una meta equivocada, sino que es una meta demasiado pequeña. Dios está trabajando en algo profundo, necesario y eterno. Si Él no estuviera trabajando en esto, no sería fiel a su promesa contigo. Dios te tiene un paradigma personal de la santidad. No te molestes por este lenguaje. Estas palabras significan que Dios está trabajando a través de tus circunstancias diarias para cambiarte. En su amor, Él sabe que tú no eres todo lo que fuiste creado para ser. Aunque sea duro admitirlo, aún hay pecado dentro de ti, y ese pecado se interpone en el camino de la que estás supuesto a ser y diseñado para ser. Y dicho sea de paso, ese pecado es el más grande obstáculo de todos para un matrimonio de unidad, entendimiento y amor. Dios está usando las dificultades del aquí y el ahora para transformarte, es decir, para rescatarte de ti mismo. Y puesto que Él te ama, interrumpirá voluntariamente o comprometerá tu felicidad momentánea para hacerte avanzar un paso más en el proceso de rescate y transformación con el que Él está firmemente comprometido. Cuando comiences a entrar en el paradigma de Dios, la vida no solo tendrá más sentido para ti. Las cosas que te suceden no son problemas irracionales, sino herramientas transformadoras. También tendrás de inmediato más esperanza. Hay esperanza para ti y tu matrimonio porque Dios está en medio de tus circunstancias y Él está usándolas para moldearte conforme a aquello para lo que te creó. Mientras Él hace esto, tú no solo responderás mejor a la vida, sino que te volverás una mejor persona con la cual vivir y esto resultará en un mejor matrimonio. Esto no significará que cesarás de ser afligido. De hecho, Jesús lloró cuando caminó por los caminos de este mundo. Pero esta aflicción no es un túnel negro que el destino ha puesto en tu camino. Es un instrumento sabio en las manos de un Dios amoroso que sabe cuán profunda es tu necesidad y quiere darte dones de gracia que durarán eternamente. Así que como sea, y de alguna manera, este mundo caído y lo que hay en él entrará por tu puerta. Pero no tienes que temer, Dios está contigo, y Él está obrando, de modo que estas aflicciones resulten en cosas buenas en y a través de ti. Eres pecador, casado con alguien pecador. Punto número 2. Voy a decir mucho más sobre esto a través del libro, pero tú y yo no nos casamos con alguien perfecto. Parece verdad cuando lo lees, pero aunque parezca obvio, mucha gente se casa con expectativas falsas acerca de la persona con quien se casa. Este es el punto. Ambos traen algo a su matrimonio que es destructivo para lo que el matrimonio necesita y tiene que ser. Ese algo se llama pecado. La mayoría de los problemas que enfrentamos en el matrimonio no son intencionales o personales. En la mayoría de las situaciones matrimoniales, tú no enfrentas dificultades porque tu esposo o tu esposa hace algo intencionalmente para hacer tu vida difícil. Sí, en momentos de enojo eso puede suceder, pero frecuentemente lo que realmente pasa es que tu vida está siendo afectada por el pecado, la debilidad y las fallas de la persona con la que vives. Así que si tu esposa está teniendo un mal día, eso te salpicará de alguna manera. Si tu esposo se enojó en su trabajo, hay una buena posibilidad de que traiga enojo a la casa con él. En algún momento dado tú serás egoísta. En alguna situación hablarás rudamente. Habrá momentos de celos, amargura y conflicto. No podrás evitarlo porque eres un pecador y estás casado con alguien pecador.
Si minimizas los conflictos del corazón que ambos traen al matrimonio, sucederá esto. Tendrás la tendencia de convertir los momentos de ministerio en momentos de enojo. Cuando tus oídos oyen y tus ojos ven el pecado, la debilidad y la falla de tu esposo, no es por accidente, es siempre gracia. Dios ama a tu cónyuge y Él está comprometido a transformarlo por su gracia, y te ha escogido para que seas uno de sus instrumentos regulares de transformación. Así que Él te hará ver, oír y experimentar la necesidad de cambio de tu cónyuge para que puedas ser un agente de su rescate. Frecuentemente, en estos momentos de ministerio que Dios nos da, en lugar de servir al propósito de Dios, nos enojamos porque nuestro cónyuge de alguna manera está estorbando lo que nosotros queremos. Esto nos lleva a la segunda cosa que sucede. La razón por la que cambiamos estos momentos de ministerio en momentos de cólera es nuestra tendencia a personalizar lo que no es personal. Al finalizar un mal día en el trabajo, tu esposo no dice: sé qué voy a hacer, le voy a arrojar este mal día a mi esposa en la cara para que su día sea tan miserable como el mío. No, el problema que estás experimentando no es acerca de ti directamente. Sí es tu problema porque este hombre enojado es tu esposo, pero lo que estás experimentando no es personal en términos de una intencionalidad consciente. Estás viviendo con un pecador, de modo que vas a experimentar su pecado. Pero cuando personalizas lo que no es personal, tiendes a ser agresivo en tu respuesta. Cuando eso sucede, lo que te motiva no es la necesidad espiritual que Dios te ha revelado que hay en tu esposo, sino la ofensa de tu esposo contra ti, tu agenda, tu paz, etc. Así que tu respuesta no es un para él, sino un contra él. En lugar de buscar ministrarlo, lo que quieres hacer es quitarlo de en medio de tu camino para volver a hacer lo que querías previamente. Seamos honestos, todos hemos estado allí. Cuando respondemos agresivamente, agravamos el problema que la otra persona ha lanzado contra nosotros. Esto nos lleva a una cosa más. Puesto que hemos convertido un momento de ministerio en un momento de enojo al personalizar lo que no es personal, nos comportamos como adversarios al responder, y por ello terminamos adoptando soluciones circunstanciales que no llegan al corazón del problema. En lugar de buscar maneras de ayudar, le decimos al otro que se comporte, lo amenazamos para que se calle, o nos enojamos y convertimos un momento de debilidad en una confrontación seria. Este es un lugar donde creo que la Biblia es muy útil. El mundo de la Biblia es como tu mundo, confuso y fragmentado. Los personajes de la Biblia son como tú y tu esposa, débiles y con defectos. Las situaciones de la Biblia son como las tuyas, complicadas e inesperadas. La Biblia no es un libro de cosmética religiosa. Te trastornará con su honestidad sobre lo que sucede en el mundo en el que vivimos. Desde el fratricidio de Caín hasta la traición de Judas por dinero, la sangre y las entrañas de un mundo roto son diseminadas en cada una de sus páginas. La honestidad de Dios respecto al lugar donde vivimos es en sí misma un acto de amor y gracia. Él acerca nuestra cabeza al agujero bíblico por donde se puede ver el mundo como realmente es, no como nosotros fantaseamos que sea. Él hace esto para que seamos realistas en nuestras expectativas y así busquemos humildemente la ayuda que solo Él puede darnos. Número 3. Dios es fiel, poderoso y generoso. Hay una realidad más que debes incluir mientras tratas de ver tu matrimonio tan realísticamente como sea posible. No solo debes considerar la condición caída del mundo en que vives y el hecho de que tú y tu esposa están lejos de ser perfectos. También debes recordar que no están solos en esta batalla. La Biblia dice que Dios está cerca, tan cerca que en tu momento de necesidad puedes alcanzarlo y tocarlo porque no está lejos de cada uno de nosotros. Sí, ustedes viven en un mal vecindario, el mundo caído, y ambos son menos que perfectos, son pecadores. Pero en todo esto no han sido abandonados a sus propios recursos. El Dios que determinó el lugar donde vives, vive contigo y se ha comprometido a darte todo lo que necesitas. Estoy escribiendo esto pocos días después del día de resurrección.
así que he estado pensando en la tumba vacía. Considera por un momento lo que esa tumba nos enseña. Primero nos enseña que Dios es fiel. Siglos antes, luego que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Él prometió que aplastaría el mal de una sola vez. Así que envió a su Hijo para derrotar el pecado y la muerte por su crucifixión y resurrección. Pasaron miles de años y Dios no olvidó ni cambió respecto a su promesa. Él no se cansó ni se distrajo, hizo una promesa y controló los eventos de la historia, los grandes y pequeños, para que en el momento justo Jesucristo viniera y cumpliera lo que había prometido. Pero la tumba vacía también nos recuerda que Dios es poderoso. Él es poderoso en autoridad y fuerza. Piensa en la autoridad que tú necesitarías para tener control de todas las situaciones, lugares y relaciones para poder garantizar que Jesús vendría en el momento preciso y haría lo que estaba designado a hacer. También, ¿puede haber una demostración más apropiada de poder que tener poder sobre la muerte? Por el asombroso poder de Dios, Jesús se despojó de las vestiduras de su sepultura y salió de la tumba. Estos hombres que hacen competencias de poder para levantar cosas que pueden tirar un bus con sus dientes, pero todos van a morirse y no hay nada que puedan hacer al respecto. La tumba vacía nos señala otra cosa asombrosa. Nos enseña que Dios es generoso. ¿Por qué Él se esforzó tanto para ayudarnos? ¿Por qué se preocupa tanto para darse cuenta de nosotros y ni siquiera pensemos en rescatarnos? ¿Por qué habría de sacrificar a su Hijo? Porque Él es generoso. Tú y yo necesitamos reconocer que su bondad fue motivada no por lo que vio en nosotros, sino por lo que hay dentro de Él. Está dispuesto porque Él es la definición de la misericordia. Es bondadoso porque es la fuente de amor. Es generoso porque está lleno de gracia sublime. Es generoso porque es bueno, noble, paciente y benevolente. Aun cuando nosotros no estemos dispuestos, estamos llenos de nosotros mismos y buscando nuestro propio camino, Él es generoso. Él se deleita en transformarnos por su gracia, se deleita en rescatarnos por su poderoso amor. Así que cuando pecan contra ti, o cuando este mundo caído irrumpe por tu puerta, no contraataques ni salgas corriendo. Afírmate en tu debilidad y confusión y di, no estoy solo, Dios está conmigo. Él es fiel, poderoso y está dispuesto. Puedes ser realista y tener esperanza al mismo tiempo. Las expectativas realistas no son esperanza sin honestidad y no son honestidad sin esperanza. El realismo se encuentra en la intersección de la honestidad audaz y una esperanza inquebrantable. La palabra y la gracia de Dios hacen que esto sea posible en tu matrimonio. ¿Son realistas tus expectativas matrimoniales?